Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. 7 de la mañana con 51 minutos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, quien se encuentra en la vía virtual. Se trata del doctor Miguel Molina, abogado constitucionalista, con quien vamos a repasar lo que sucede en la justicia, en la Corte Nacional, en el Consejo de la Judicatura. Doctor Molina, buenos días. Los medios de comunicación día tras día le llevan a la ciudadanía eh, eh, pasajes y parajes nunca antes vistos a partir del caso Purga. Se están conociendo los famosos chats de esta señora Mayra Salazar y esa capacidad de relacionarse con múltiples temas, con múltiples sectores, de invadir cualquier tipo de campo y de facilitar de una manera impresionante la, los elementos de la justicia, por supuesto, fuera de todo tipo de procedimiento. Ex relacionadora pública de la Corte Guayas, amiga de Leandro Norero y del ex asambleísta Pablo Muentes, se ha metido en todo y con todo. ¿Qué piensa al respecto? Buenos días. Muy buenos días, estimado Edgar. Muchas gracias por su invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, en efecto, la crisis judicial que vive el país es una de las experiencias quizá más dolorosas que tenemos los juristas que realmente estamos comprometidos con la independencia de la justicia y con el funcionamiento del sistema democrático. Incluso como profesor universitario, es realmente duro transmitirles a los estudiantes que esta profesión le puede aportar al país, porque lo que vemos todos los días en las noticias es que nuestra profesión ha servido para dañar la institucionalidad del país. Edgar, así que empiezo un poco dando ese contexto de crisis O que... sea, qué descrédito, ¿no? Claro, hay un descrédito que es realmente impresionante, ¿no? Y creo que lamentablemente, y hay que decirlo, el clímax de este descrédito está en la función judicial. Por eso es que el grupo de juristas por la democracia se ha preocupado tanto y ha reflexionado tanto sobre este tema. Y hemos de algún modo planteado algunas recomendaciones al Consejo de la Judicatura de cara al proceso de selección de nuevos jueces nacionales. Nosotros creemos que es fundamental que una democracia pueda contar con un proceso de selección de jueces de altas cortes que le garantice a la ciudadanía cierto nivel de confianza y de credibilidad en relación a las personas que van a ser designadas jueces de la más importante corte de la justicia ordinaria. Y si usted recuerda los procesos recientes, creo que ahí hemos visto la manipulación política de ese tipo de procesos y cómo la política ha incidido en mandar candidatos, en favorecer candidatos, y de tal modo, en el fondo, estos procesos de selección de jueces suelen convertirse en un botín para que fuerzas políticas intenten el reparto de la justicia. Ahí sería importante conocer sus recomendaciones y del grupo al que usted representa, porque ya para el proceso que inició Wilman Terán el año pasado, ya sonaban nombres descalificados, nombres sin credenciales, políticos que unos meses antes habían sido cesados en el Parlamento Nacional por sus irrisorias conductas. Pero vea usted, estamos conociendo ahora que estos jueces que están detenidos por el caso Purga y algunos adláteres de ellos estaban participando, estaban en los listados del concurso para jueces nacionales. Imagínense qué corte habríamos tenido. Sí, es realmente lamentable, pero creo yo, Edgar, que lamentablemente sí hay un problema de origen en la Constitución y en la ley, en el sentido de que para la elección de los magistrados de las dos más altas cortes, pero hablemos específicamente de la Corte Nacional en esta ocasión, creo que los requisitos que se piden son
de algún modo laxos y también permiten que el Consejo de la Judicatura interprete de una manera demasiado discrecional, ¿no? Me parece que cuando uno estudia los requisitos de elección de jueces de las más altas cortes, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en España, estamos hablando de que la sociedad se ha puesto de acuerdo en que las personas que ya han demostrado una notoria probidad en el ejercicio de su carrera durante mucho tiempo son los considerados para poder postular. Es decir, se piensa que esos juristas que ya han demostrado probidad en el ejercicio de su carrera y que ya están en un momento de su vida donde se puede hablar de un nivel de sabiduría también para el ejercicio de la justicia, porque no es solo títulos. En el Ecuador se cree que la titulitis es la solución para todo y no es así. ¿No? Se requiere un nivel de madurez superior para ejercer un cargo de esa envergadura y creo que en Alemania y en España sí se logra entender eso desde el mismo diseño normativo. Aquí se pide, por ejemplo, 10 años de experiencia. Vámonos a otro concurso que fue público. Había un candidato a la Contraloría del Estado que tenía una corta edad, creo que llegaba a los 30 o 29 años, sí, 20 sí, años, sí nos acordamos. y Él, él acreditaba él había experiencia por trabajado mucho supuestamente tiempo. desde los 14 años, ¿no? Claro, era una locura, ¿no? Y le aceptaron en el primer filtro esto. Entonces no podemos pensar que una persona, digamos, sin las credenciales de experiencia puede llegar a estos concursos. Ahora, ¿qué hemos planteado nosotros, no? Hemos planteado al país y al Consejo de la Judicatura algunas discusiones, ¿no? Por ejemplo, nos parece fundamental empezar esta discusión por la revisión de los requisitos y de la experiencia, que se asigne más puntos a la experiencia, porque creo que ahí está el quid del asunto. La Constitución y la ley hablan de 10 años de experiencia. Ok, partamos de esa lógica porque en este momento no tenemos tiempo de reformar ni la Constitución de la ley, pero si es que una persona se presenta con 20 años de experiencia, debe tener un mejor puntaje, ¿no es cierto? Me parece que eso Claro. es elemental, pero estos concursos están diseñados para uno cumple ya con ese requisito, se le asigna el puntaje. Entonces está igual el que tiene 10 años de experiencia frente al que tiene 20, frente al que tiene 30. Y eso, digamos, de algún modo sí nos ha perjudicado. Otro punto que quizá es crítico y que nosotros lo proponemos al país para que se lo analice, es que en la puntuación respecto de la formación académica, sí se analice, ¿no? El origen de esa formación académica a partir de las universidades que constan en los 10 primeros puntos de los rankings más respetados del país, ¿no? Esto es fundamental que lo discutamos, al menos entiendo que mucha gente va a decir qué barbaridad, así se va a privilegiar a los que vienen de universidades caras. Bueno, discutámoslo de todos modos porque lo que ha venido pasando hasta este momento es el ejercicio de la titulitis. Entonces, cualquiera puede tener todo tipo de maestrías en universidades de patito, a distancia, todo tipo de programas académicos valen igual. Entonces se llega a una situación súper descabellada en la cual el postulante que tiene alguna maestría, pongamos de Oxford, le dan el mismo puntaje que alguien que hizo una maestría a distancia en alguna provincia ecuatoriana, ¿no? No hablemos, digamos, de universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca, sino alguna provincia ecuatoriana. Con todo respeto a esas universidades, pero creo que estamos equivocados y pensamos que la formación de Oxford va a ser igual a la de esa persona. Al menos discutámoslo. Hay gente que no le gusta discutir estos temas, pero creo que es importante que el país reflexione, ¿no es cierto? Ahora, bienvenidas sin duda estas observaciones, pero ¿qué tal si en estos 10 años, Ujú. ¿verdad? Un funcionario judicial ha venido trabajando con los estándares que se conocieron en este caso Purga, donde vea usted que había todo un tarifario en que se trabajaba en la Corte del Guayas, eh, que se hablaba de $80,000 para la concesión de órdenes de libertad, y así, o sea, a la carta, todavía había un menú de precios para los jueces y otros funcionarios judiciales. ¿Cómo descubrir si es que un funcionario judicial no ha caído en esas redes? Y en esa medida,
pretenda ir a la Corte Nacional, nada menos. Esto es lo que se llama la probidad pública. O sea, cómo descubrir a esos seres limpios, a esos seres que van a ser una garantía de probidad eh, y de equidad y que por lo tanto puedan impartir justicia en todo el país. Nosotros hemos planteado que este punto se combata desde algunas aristas, ¿no? Primero que nada, creo que es fundamental la transparencia del concurso, de tal modo que la ciudadanía activamente pueda tener acceso a las carpetas de los postulantes y en ese tipo de procesos es cuando se identifica, no, esta persona no es idónea, hace años me pasó esto con esta persona, lo impugno, ¿no? ¿Qué pasó en el concurso anterior? Usted recordará que no se hicieron sino hasta muy al final públicas las carpetas luego de mucha presión de la sociedad civil y el argumento era no, no podemos porque tenemos la obligación de proteger los datos personales. En cualquier país del mundo, quien aspira a ser juez de la Corte Nacional, de la Corte Suprema en otros países, pues se acepta que va a haber un escrutinio público sobre su carrera para que pueda participar del concurso. Entonces era un argumento bastante nefasto. De hecho, hay maneras de cuidar los datos personales y no exponer a la persona, pero sí publicar la información con la que él postula un concurso, ¿no? Entonces ahí hay un primer tema. Luego hemos hecho recomendaciones en el sentido de que no sea el Consejo de la Judicatura quien integre con sus miembros las comisiones que van a dirigir este proceso de selección, sino académicos que van a ser convocados con incluso más altos requisitos, deberían ser convocados con muchos más altos requisitos que los postulantes, de tal modo que la persona que evalúa el proceso de designación del juez sea alguien que no tenga tacha públicamente y que la sociedad pueda de algún modo confiar que esa persona va a liderar el proceso adecuadamente. Entonces O sea, estamos si se hablando trata de escoger a funcionarios probos, el tribunal que los escoja debe ser más probo aún, debe ser Claro, indiscutible su lamentablemente el probidad. Consejo de la Judicatura ha demostrado, no el actual, sino creo que todos en este punto, que no suelen ser capaces de dirigir estos concursos transmitiéndole a la ciudadanía confianza. Entonces ahí hay un punto clave. Y lo otro, Edgar, que creo que es importante y que lo hemos planteado, es que ya de algún modo la carrera judicial pues ha incorporado, ¿no?, a miembros de la carrera judicial a estos concursos y existe en la Corte Nacional y en las Cortes Provinciales pues funcionarios, muchos de ellos deben ser muy probos que han estado en la carrera judicial. Entonces nosotros planteamos que para balancear esto se pueda lograr la participación de gente, de juristas de la academia y de juristas de libre ejercicio, de tal modo que podríamos hablar ya de un balance en ese sentido. Aquí hay un problema que yo tengo, digamos, una opinión personal, Edgar, y que le cuento. Creo que las universidades también han hecho una labor no tan grata para este tipo de crisis que estamos viviendo, en el sentido de que al estudiante desde que entra a primer semestre le convencen de que su futuro es ser un abogado litigante. ¿No? Las universidades privadas en general no le están transmitiendo al estudiante la necesidad de que sea un buen juez algún día, de que el Un juez país fiscal. necesita, claro, de que el país necesita que también se orienten a esa proyección profesional. No, lo que le dicen es vas a ser un gran abogado litigante o un gran abogado empresarial, ¿no? Se privilegia una formación hacia lo privado cuando el país requiere con urgencia buenos juristas que hagan carrera en lo público y además que las universidades que tanto se esmeran en formar juristas éticos no lo hagan solo para el mundo empresarial, también lo hagan para el mundo de lo público, ¿no? ¿Cómo hacer que esos profesionales probos, esos, esos grandes profesores de las buenas universidades, se interesen por lo público ahora? Hasta la década de los 90, ¿no es cierto? Teníamos un Gustavo Medina López, un Francisco Acosta Yepes, Fernando Casares, y así podría seguir la lista de grandes profesionales que si se los postulaba para hacerse cargo de la justicia, lo hacían. Pero ahora es bien complicado porque la función judicial y en general el mundo de la justicia aquí en el Ecuador está muy venido a menos. Entonces, ¿cómo hacer que el hombre que está en el sector privado, el profesional, el maestro,
tenga la confianza necesaria y diga, voy a participar. Yo creo que la única manera de generar esa confianza es cuando se le puede garantizar a esa persona que está en el ejercicio de su profesión en el ámbito privado, que de hecho le va bien, que ha sido una persona honesta, ¿no? Y que esta persona dice, ¿cómo me meto yo a embarrar mi nombre en un concurso tan dudoso? Yo creo que la única manera es garantizarle que el concurso va a ser probo, ¿no? Y transparente. Creo que eso es lo que no hemos sido capaces en el Ecuador. Y lamentablemente creo que el Consejo de la Judicatura, y hablo de la institución, no de la actual conformación, que además noto que tiene el presidente actual encargado muy buenas intenciones, pero la institución ha sido incapaz, ¿no? Yo diría que desde que se constituyó en el año 2008, la actual, con el actual diseño, creo que ha sido incapaz de transmitir eso a los abogados y a los juristas probos. Creo que siempre un jurista probo tiene esa duda de cómo me someto yo a un concurso que generalmente está amarrado en este país, ¿no? Yo creo que esa Además, duda no, porque eso es una pérdida de tiempo. es un Para tiempo qué claro. con la presencia de un buen nombre avalar un proceso que ya está designado, ya está hecho y por lo tanto un proceso algo ilícito? Me va a manchar, pues. Estoy como de acuerdo con eso, porque creo que eso es lo que sienten muchos de los profesores universitarios que tienen sus estudios jurídicos exitosos y que dicen, ¿cómo va a ser, cómo me voy a manchar así, no? Primero, no he de ganar. Y segundo, la gente va a decirme, tú ya has de tener algún amarre y por eso estás participando, porque nadie tiene confianza en estos concursos. Entonces, creo que la única manera es generar un proceso tan evaluado, sometido a un escrutinio público e incluso internacional, tan profundo, que sí sea capaz de transmitir la idea de que en esta ocasión todos vamos a vigilar este proceso. No, no vamos a permitir que haya chanchulladas de ningún tipo, entonces participa nomás, porque todos vamos a vigilar que este proceso sea transparente y los medios ahí pueden hacer un papel fundamental también para transmitir esa vigilancia y esa necesidad de vigilancia a un proceso serio, O sea, un sentido de veeduría múltiple, ¿no? múltiple, Y internacional, nacional, de medios. diferentes comités, diferentes comisiones que puedan formularse. Sí, yo creo que esa sería la única manera de transmitir esa confianza.